De tu iglesia, José. Bien, este, vamos a mencionar algo. Creo que esta parte no lo mencioné. eh, bueno, sí, ya hemos hablado de esta parte del culto ortodoxo, ¿no? Este, como lo mencionó Carlos también, en el caso del culto de la iglesia copta, son 3 horas. Bueno, eso me hace recordar que en algunas iglesias pentecostales los cultos son hasta 4 horas, 5 horas. Y ahí casi toda, buena parte del día con cultos así bien extendidos, ¿no? Pero la Eh, mayor parte del culto de pastor es música, ¿no? Alabanzas, ¿no? sí, 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 o sea, el nuestro es pura música, ya se ha perdido el sentido de lo que es la adoración, lo que es la liturgia, ¿no? Bueno, igual es liturgia, ¿no? Pero más es el asunto de la música, es el énfasis Ujú. que se tiene. Y otro elemento es la parte que no aparece en el culto aquí, no lo encuentras ni en la misa, no lo encuentras en los cultos protestantes, reformados, luteranos, este aspecto de la administración, ¿no? La administración, o sea que el momento después de que termina la predicación, el predicador llama, ¿no?, a la consagración, eh, hace una oración y en esa parte se ministra, ¿no? Se impone manos y hay una serie de cosas que van ocurriendo en el culto y eso puede durar hasta 1 hora, ¿no? Media hora, 1 hora, ¿no? O sea que se hace bastante largo y a veces es mucho más. Ahí hay ciertas manifestaciones. Esa es una de las características que tienen las iglesias pentecostales, las manifestaciones, ¿no? Me refiero a manifestaciones espirituales. Algo parecido a lo que ocurría en Corinto. En Corinto había en la parte litúrgica, estaba la profecía, estaba el hablar lenguas, estaba también la interpretación de lenguas, ¿ya? Y las profecías que Pablo ordenó que escribiera todo a la vez uno y por turno, ¿no? En orden, y no que todos hablaran así a digresión, ¿no? Entonces eso, también, eso lo va ordenando Pablo, que sí había en los cultos en comienzo, en el oriente y la iglesia occidental ya como que la cuestión litúrgica lo llevó a una cuestión más ritual, más, ¿cómo le llamaríamos? Más célebre, más eh, calmada, ¿no? Y dirigida a la adoración más que a la administración que ocurría como que ibas hablándole al pueblo, en cómo caen estos cultos es el culto adorando a Dios o buscando a Dios, ¿no? Que esa es una diferencia. Bueno, ese es el asunto de orientación también en todo caso, pero que nos dice ya de mucho. Vamos al culto anglicano para ir terminando esta parte, ¿ya? El culto es parecido a la misa y tiene los implementos del rito católico. Y por supuesto se celebra la Eucaristía, que también es semejante a la Eucaristía católica. Eh, a los ministros se le llama sacerdotes. También hay obispos, hay arzobispos, ¿no? Y la cabeza de la iglesia anglicana es un arzobispo. Por ejemplo, en Inglaterra, el arzobispo de Canterbury, ¿no? Es parte de eso. Y él es el jefe de la iglesia, pero me estoy olvidando, la cabeza de la iglesia no es el arzobispo, es el rey en todo caso, ¿no? El rey de Inglaterra. En este caso, la reina, bueno, en Inglaterra hay una reina, pero es su hijo, el príncipe Andrés, el que es cabeza de la iglesia anglicana, ¿no? Bueno, entonces, los sacerdotes se casan, pueden casarse, pueden hacer familia, eh, como cualquier ministro. Los únicos que están vedados en casamiento son de la iglesia católica, ¿no? Incluyendo los ortodoxos, ya hemos visto que también ellos se casan,
solo que para hacer carrera sacerdotal o ministerial, es decir, para ser obispos, arzobispos, patriarca, no tiene que ser casado, ¿no? Tiene que mantenerse. Bueno, no sé si eso ha cambiado en todo caso en la ortodoxia, pero por ahí va. El rito anglicano fue una variante autorizada del rito latino de la Iglesia Latina. Entre los ritos litúrgicos de la Iglesia Latina se encuentra muy extendido el rito romano, que es el rito en Roma, el ambrosiano también, el mozárabe, que se celebra en la Catedral de Toledo, en España, el rito bracarense, que es en Portugal, el norte, y los usos específicos de órdenes religiosas. Como se dan cuenta, el abanico de formas de rituales es bastante grande y es colorida. En el seno de la Iglesia Católica hay varias iglesias católicas orientales que coexisten con la Iglesia Latina y sin llegar a formar parte de ella, ¿no? Entonces hay varios, en la Iglesia Católica hay varios grupos de iglesias católicas orientales que están con la Iglesia Latina, con las características y que no llegan a ser parte de ella también. Y esto es una forma interesante de culto que está ligado más bien a la ortodoxia, que hablábamos del ortodoxo, hay el rito bizantino y también está el rito latino, ¿no? Son parte de esa propuesta. Pero bueno, siguiendo, entonces miramos aquí que la liturgia del rito anglicano refleja las influencias que tuvo el rito de Sarún, el misal inglés, ¿ya? Y también las versiones de 1928 y 79 del libro de oración, digamos, el libro común de oraciones episcopaliano, ¿no? Y el misal romano. También la liturgia del rito anglicano y la misa tridentina de 1962, y que tienen estructuras muy similares, ¿no? Es curioso ese aspecto de los tridentinos, que es muy católico. Entre los rasgos distintivos de tales misas se encuentra el uso de un inglés arcaizante del siglo XVI, ¿no? Donde están los pronombres y no es, el pronombre ustedes saben que es he, ¿no? Pero acá es sie y zu, que viene a ser una especie del análogo de ese arcaísmo español del vos, ¿no? Vos o vosotros, que no es de uso coloquial a nosotros, no usamos esto, ¿ya? Creo que el único que lo utiliza, pero ya como una particularidad y con mal uso son los argentinos, ¿no? Cuando dicen vos, digamos, con un uso muy particular. Es una utilización más profusa del incienso también, pero el incienso y las campanas son también particularmente curiosos. Eso es también costumbre de los ortodoxos. Ellos tienen esa parte, ¿ya? Y, y también las canciones e himnos ingleses, ¿no? Que eso ya refleja un poco la forma de la característica protestante. Se le conoce al culto anglicano como un puente entre el protestantismo y el catolicismo. Y aquí podemos hablar de la liturgia de la palabra, el Padre Nuestro, coronación introductoria, lectura del catálogo y recitación del Kyrie eleison, que es el Señor ten piedad, que dijimos, oración por el Rey, la lectura de las epístolas y los evangelios, recitación del credo y predicación. Recuerden que esa oración por el Rey es porque el Rey es la cabeza de la iglesia, así como en la Iglesia Católica, la oración por el Papa, bueno, acá es la oración por el Rey. Liturgia del aposento alto, que también son las ofrendas, oración por la Iglesia Universal, confesión de pecado, anuncio de la gracia, recitación del Sursum Corda, ¿no? Consagración de los elementos, la comunión, que es la Eucaristía, y la oración, canto y bendición final, ¿no? Esa es más o menos la figura de este culto anglicano. Antes de pasar a todo reformado, encontré aquí un detalle. Carlos había enviado, envió, a ver si me sale por acá.
un video. Y vamos a ver si puedo compartirlo. Ya. Voy a ponerlo acá. Ya. Ahora sí. Es un himno de la iglesia de la Cueva de Egipto, la iglesia copta. قول له حس عالي هيوريك مجد جلاله. Muy bien. Tremendo. Bonito, ¿no? Sí, sí. ¿A qué se parece usted ese culto? Tiene mucha espiritualidad, ¿no? Mucha entrega, se nota cosa. Y mire, que las expresiones, y yo estaba pensando en eso, le cierro el sonido y le pongo una alabanza nuestra y no hay mucha diferencia, ¿no? ¿No? No hay nada, casi. Solo que la expresión, hay que darse cuenta que esa expresión emotiva del oriental, ¿no? Que no deja de ser tampoco lejana a la nuestra, ¿no? Entonces creo que el toque de Dios siempre va a tocar las fibras humanas, el corazón del hombre, y eso se va a expresar de todas maneras, ¿no? Eh, Muy bonito, ¿eh? Interesante eso, y cómo la música y todo eso también lo lleva a otra dimensión a uno, ¿no? Una música muy bonita, muy, ah, de ahí, pero de lugar, en el idioma de ellos, el cocto, ¿no? Pero que te expresa, ¿no? Eso me hace acordar, por ejemplo, las canciones en el hebreo también, el judaísmo moderno hay muchas cosas bonitas también. Yo tengo muchas alabanzas de ese tipo, que no son evangélicas propiamente, no, no son propiamente del judío, y sobre todo sobre alabanzas a Jerusalén, cantos a Jerusalén.
son preciosas realmente. Pero bueno, así es el Oriente. Bueno, seguimos entonces aquí. Vamos a ir planteando ahora, nos toca definir un poquito más el culto nuestro, que es el culto reformado, ¿no? ¿Por qué hablamos de esto? Porque esto es parte de lo que es el seminario que es de corte calvinista y reformado. Cuando hablamos del orden de culto y la liturgia, el culto reformado se aleja de la típica forma de la misa católica, en especial en cuanto a la celebración de la Eucaristía. Se aleja del concepto que los elementos se transforman en pan y vino, y estos solo son símbolos del verdadero cuerpo y sangre de Jesucristo. Pero también aquí hay que denotar otro detalle, que la iglesia, el concepto de la iglesia reformada sobre la Eucaristía es que no es sacramentalista. Y esa es una característica de la iglesia protestante, la reformada, protestante reformada, más que la luterana muy poco. Pero todas las que son de corte reformado y las del movimiento anabaptista y de las iglesias que luego posteriormente salieron y que luego se forman en las iglesias evangélicas, todas ellas van a ser de corte no sacramentalistas, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos un carácter sacramentalista. ¿Qué estamos hablando cuando decimos carácter sacramentalista? Es que los sacramentos tienen carácter de mediadores de gracia, ¿no? Esa es la idea de lo sacramental, ¿no? Entonces, que en ellos Dios bendice, Dios apoya, ayuda y te va alimentando a tu fe y a tu consagración, ¿no? Y a tu seguridad de salvación. Bueno, la Iglesia Católica lo utiliza así. El sacramento es fundamental para el elemento de salvación o de seguridad de la gracia, ¿no? Son medios de gracia, o sea que si cumples con los 7 requisitos, los 7 sacramentos, entonces, bueno, ya te mereces el cielo, ¿no? Eso es lo que en el papel, por lo menos, en la enseñanza católica se realiza, ¿no? Entonces, si cumples con esos 7 requisitos, 7 sacramentos que la iglesia ha ordenado, entonces ese creyente está apto para ir al cielo, ¿no? Está para ir a la presencia de Dios. No plantea como nosotros, o por lo menos por la iglesia evangélica, que hay que entregar la vida a Jesucristo, hay que reconocer nuestro pecado y tener la experiencia del nuevo nacimiento, que básicamente esa es una concesión evangélica, o de las que los americanos le llaman las iglesias eh, de los cristianos renacidos, ¿no? O sea, los cristianos nacidos de nuevo, ¿no? Los revival es otro, ¿no? Pero este es reborn, sí, los que nacieron de nuevo. Entonces, esa experiencia de nacer de nuevo es típica de la iglesia evangélica, ¿no? Y que está dentro de la iglesia reformada también parte, pero no hace mucha influencia en eso, más allá de que el hecho de la entrega de la vida al Señor y reconocimiento del pecado, ¿no? Creo que eso es una diferencia en todo caso. Los ministros son ordenados para ejercer el santo oficio y se pueden casar para afirmar su ministerio y testimonio. Y es más, en algunos, en la iglesia reformada, el pastor, el ministro, tiene que estar casado, ¿no? No necesariamente en algunos casos, pero tiene sí, para hacer una labor, de todas maneras, tiene que ser un ministro casado, tiene que ser un matrimonio de testimonio. En cuanto al culto del orden, no es rígido. Cada iglesia reformada ha interpretado el formato y adaptado a su propio contexto cultural sin perder la esencia del sentido de servicio. Se le llama culto o servicio porque está pensado en la adoración a Dios y el sacrificio de su Hijo. Se ofrece el culto al Dios Trino y esa también es su característica. También guarda ciertos elementos rituales como el credo, el Padre Nuestro, ¿no? Que son referencia a lo que la iglesia acuñó en los comienzos, ¿no? Entonces está ligado a ese elemento también cultural de las iglesias desde los primeros siglos.
Aquí entonces tenemos que el culto reformado, ahí está el saludo, la oración de inicio. Bueno, este es más o menos un formato ahí, ¿no? Oración de inicio, liturgia de la palabra, lectura de los salmos, ¿no? Eh, también aquí lectura o también salmos, canto de los salmos también, confesión de pecado, la recitación del credo apostólico, los signos y cánticos, que aquí la referencia es que los signos son eh, himnos evangélicos propiamente, y los cánticos son los salmos, ¿no? Himnos y salmos. Hubiéramos puesto mejor eso, himnos y salmos, ¿no? En algunas iglesias formadas, los cánticos, no pasan los cánticos que hay propiamente en las iglesias, en las demás iglesias, ¿no? En las que son, digamos, más conocidas ahora, ¿no? Ya que el culto reformado de la iglesia presbiteriana no son muy conocidos, no somos muy conocidos. Es una denominación que no tiene mucha presencia mediática, por decirlo así, ¿no? Pero sí tiene una presencia, digamos, dentro de la sociedad en cuanto a su servicio, en cuanto a la participación dentro de los estamentos sociales y la problemática social. Ahí está presente porque hace misión integral, por lo menos en algunos sectores, ¿no? No todas hacen eso, ¿ya? Pero hay algunas que sí, y pastores que están ligados a este aspecto de la misión integral. Y algunos están metidos también en la perspectiva del ecumenismo, compartiendo entonces trabajos que tienen que ver con instancias de problemáticas tanto comunitaria, social y de la nación, ¿no? Entonces, ahí está la lectura bíblica, está la oración de iluminación o la oración que corresponde a la entrega del púlpito, ¿no? Orando por el predicador. Viene luego el mensaje, o también llamado sermón de la palabra, ¿no? Que es el centro, el énfasis, ¿no? Todo está abonado a eso, los cánticos, el culto, todo al hablar de Dios, ¿no? Al presentar su palabra y estar todos en esa expectativa de haber estado en la adoración, en la alabanza a Dios y ahora escuchar la palabra de Dios, o sea, se le lleva a la congregación hacia ese fin. Lo otro es la liturgia del aposento alto, que es la ofrenda o la oración, a la ofrenda como por oración, ¿no? Eh, Hay entonces el tiempo de ofrendar, de diezmo, y por supuesto se dedica a eso con una oración. Las intercesiones también, cuando se pide en la iglesia o cuando hay algunas cosas de necesidades, ¿ya? Y luego, bueno, el Padre Nuestro, que es alterno, que a veces está los días domingos, algunos le llaman también la oración dominical, que no necesariamente se pone a esta parte, puede ser al comienzo también. La institución de la Santa Cena, que se hace no todos los cultos, ¿no? Una vez al mes, que es la costumbre particular, cada mes, el último domingo, especialmente así, creo, algunos hacen el primer domingo, depende eso también de la práctica, pero se hace entonces la cena del Señor o el servicio con cena, ¿no? Es servicio y santa cena, ¿no? Que para nosotros es un sacramento, hemos dicho, ¿no? O lo que llamamos también ordenanza. Preferimos llamarle ordenanza para no complicarnos la vida con respecto con la palabra sacramento, que tiene otra categoría de uso dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Nosotros la entendemos de otro modo. Entonces hay oración de exhortación, consagración, dedicación, y luego viene la oración y la bendición arónica, ¿no? Y luego la poscomunión, que es, bueno, la poscomunión es parte después de la cena, ¿ya? Y la bendición arónica, o también lo que se llama también la doxología, la bendición doxológica, ¿no? Dando gracias a Dios por el culto y por nosotros. El uso que se da en la IP Cristo P de la bendición final es la que está en
según Corintios creo que es la que es, y todo vuestro ser espiritual en mi cuerpo sea, no, es la otra es que tiene que ver con eh, el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo, ¿no? Sea con todos vosotros. Amén. Ese es más o menos el tenor, eh, simple, pero de alguna manera uno le dan otros matices, pero es básicamente eso lo que se utiliza como bendición al final. Bien, aquí está esto que vamos a trabajar para la próxima semana, me parece, los cultos diversos. Esto lo vamos a trabajar ya en toda la clase la próxima semana con más detenimiento. Y quiero que hagamos algo especial, que cada uno prepare su formato, por ejemplo, de cómo puede, qué cosa es lo que va a decir en un matrimonio. En cuanto a funerales, no sé si alguien quiere hacer algo de eso, ¿ya? También, aunque a esa parte de libertad, yo siempre hago de libertad, no tengo, aunque hay formatos sobre fultos que tienen que ver con eso, otros también puede ser con acontecimientos cívicos, por ejemplo, el Día de la Independencia Nacional o de alguna, o por el Día de la Madre, cosas así, ¿no? ¿Ya? La dedicación del templo también, ese es otro elemento. Entonces ahí tenemos algunas cositas que también se puede aumentar. Más bien, quiero mirar a ver dónde tengo el material que yo les había compartido el otro día. Lo estoy buscando por acá a ver si lo encuentro, me dejo un ratito, ¿ya? Para ver dónde lo veo y un momentito, ¿eh? Ya. Ahí está, ahora sí. Podemos a eso añadir algunas cosas también que son particularmente acá esta vez. Ahí está, cómo hacer la Santa Cena, por ejemplo, ¿no? La administración a los enfermos, la recepción de nuevos miembros, ¿no? La presentación de funcionarios de la iglesia local. Y bueno, cultos de ordenación también puede haber. Aquí está el matrimonio, bautismo de agua. Bautismo también, aquí está, sí. Bueno, como somos, ¿cuántos son? 4, ¿no? Son 4 ustedes, ¿no? Sí, va a estar. Sí, pero que ahorita veo a 2 nomás. Sí, José Estás José y Alejandrina. Entonces, ya. ¿Cuál de estos trabajos quisieran hacer para la próxima semana ustedes? A ver, tenemos entonces un culto de matrimonio, o sea, cómo se hace culto de matrimonio. Yo, Otro sobre el bautismo, la recepción de nuevos miembros, la Santa Cena, y dedicación de iglesia también. yo culto para matrimonio. Y ya. Para matrimonio, pero tendría que oficiar. Generalmente siempre le damos al varón que oficie, ¿no? Ya, No bueno, sé. No está mal, pues una mujer puede casar también, ¿no? No hay problema. No creo que, por lo menos yo no tengo problema. Y creo que el Señor tampoco, ¿no? No hay nada en la palabra que diga que es el hombre que ministra el matrimonio. No hay eso. Es más, o sea, no quiero ser hereje, pero no tenemos una tradición con respecto a matrimonios. Eso viene con la iglesia, ¿ya? En el mundo judío, por ejemplo, el rabino no casaba, el sacerdote tampoco casaba, el sumo sacerdote menos. Era el padre de familia
o los padres de familia, ¿no? Tanto de la esposa, de la novia y del novio, ambos son los que asumían el reconocimiento público del casamiento, ¿no? Y lo daban en público afuera, ¿no? Entonces eso es una cuestión muy particular, o sea que no había lo que se llama entre nosotros el matrimonio civil y el matrimonio religioso, ¿no? El matrimonio simplemente era matrimonio, claro, que duraba hasta una semana también, ¿no? Entonces, no hay entonces un rabino o alguien que se dedica a eso. Creo que ahora sí lo hay, me parece, hoy día sí, rabinos sí ministran al estilo judío, por supuesto, ¿ya? Pero ya este es un estilo moderno en todo caso, ¿no? Igual nosotros también, ¿no? En el protestantismo y en toda la iglesia en general, el ministro comenzó a hacer entonces el matrimonio. Y por eso es que acá está la cuestión del culto o del servicio de matrimonio, ¿no? ¿Cómo se hace un servicio de matrimonio? Bueno, lo puedes indicar en todo caso a las Janinas, ¿ya? ¿Está bien? Ya, claro, como un ejemplo, no, pastor. Claro, ¿ya? Quiere Solo que decir en alguno que dice, por pasar. ejemplo, acá dice, estamos reunidos aquí en la presencia del Señor y sus tantos testigos para celebrar ante el Todopoderoso en el nombre de nuestra Santa Iglesia el contrato de matrimonio de este hombre y esta mujer que ya ha sido celebrado ante las autoridades civiles. Nosotros siempre hacemos esa referencia, ¿no? Ya, entonces aquí está más o menos. Y hablas del estado, el matrimonio es un estado honroso, ¿no? Instituido por Dios, santificado por la presencia de nuestro Señor Jesucristo y la boda de Canaá y todo lo demás, ¿no? A eso se refiere, Ah, ¿ya? pastor, Ya. no simplemente era hacer una liturgia de ello, o hay que hablarlo, ¿no? Eh, no, Sí. pues bueno, podías hacerlo también, o sea, es un ejercicio por lo menos, no un ejercicio nada más. No vamos a casar a nadie aquí. Sí. ¿Ya? Creo que en una ocasión me acuerdo que pasó Timoteo fue que hizo también un curso de liturgia y entre los alumnos tuvieron que hacer una ceremonia, ¿no? Y entonces hubo una pareja ficticia, por supuesto, ¿no? Así que se casó un alumno con una alumna y otro alumno participó haciendo la ceremonia, ¿no? Fue el pastor que los casó. ¿Ya? Pero eso fue periclase nada más, ¿no? En los esposos ficticios, bueno. Pero es buen ejercicio, un buen ejercicio eso, ¿ya? Que permite de todas maneras ayudar, ¿no? Pastor, Entonces, yo, José, tú qué. de los funerales, Ah, funeral, bueno. Va a estar un siempre, poquito tristón. siempre me invitan a, Ah, sí. Bueno, sí, pues a ver si consigues algo. Mira, eso está en el manual de ministro, bueno, que les envié. Ahí está. Y hay varios ahí. Entonces, cojan ustedes, busquen y hagan un formato, no de uno solo, sino una combinación, y le ponen su característica, ¿ya? ya, Lo que pastor. ustedes van tomando como para darle un poquito más sabor. Es como cuando uno va preparando la comida, ¿no? Y le das el toque, que es el toque tuyo, ¿no? Y vas a sentir, oye, esto es, qué bueno es esto, ¿sí? Pero es la característica que tienes tú al cocinar, ¿no? Cada cocinero tiene su gusto, ¿te das cuenta? Bueno, igual también es en la predicación y también en hacer los servicios, los cultos, ¿no? Que hay. Bien. Eso sería en todo caso, a ver, más bien. Entonces, ¿qué más quieren compartamos hoy día? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna situación? Si nos fue Carlos, estuvo creo al comienzo, pero y José también. Vamos a llamar la atención por qué se van, porque este es otro elemento que bueno, mire, cuando estaba viendo el asunto en la iglesia ortodoxa, son muy respetuosos ellos del culto. Cuando una persona entra al culto, tiene que quedarse hasta el final. No los dejan salir. ¿No? Es diferente a nosotros, ¿no? Nosotros iba al culto y ¿viste? Antes que termine, ¡pac! Ya, cuando te das cuenta ya se fueron, ¿no? Bueno, habría que practicar eso también con Mm, los alumnos. Creo que por eso están viendo ya hace semanas, creo, por ahí, que alguno por ahí se va. Bueno, como estamos en este asunto del internet, de repente se ha ido porque la señal se va, ¿no? Esa es una buena excusa. Pero yo creo esperamos que si es así o no,
¿no? Sí, es verdad, eso. No nos queremos quedar con un solo alumno al final. Que todos terminemos al final, los 4 o 5 que estaban aquí originalmente. ¿Ya? ¿Alguna pregunta entonces? ¿Sabes? ¿Ya? Después de eso vamos a ver el año litúrgico, que ya les di del libro este librito que es necesario. Ya, no capta muchas veces. Ahí está. Y está a partir del año de la página 89. La página 89 hasta el final. ¿Ya? Y con esta lectura vayan también buscando modelos ya neolitúrgicos y qué consiste eso y cómo podemos hacer uno nosotros para, para nosotros también, ¿no? Para tomar una referencia, porque hay algunos ya están dedicados a hacer el culto, dirigir cultos y compartir un poquito eso también. Y si no sé si los pastores con que ustedes trabajan tengan de repente ya organizado algo, o un calendario, o no es un plan de trabajo, sino simplemente es una cronograma de los servicios de culto y las actividades que se hace por año, ¿no? Eso sería también el calendario litúrgico, parecido a eso, ¿ya? Ya, Es pastor. necesario eso para tener un formato de cada cosa que vamos haciendo, inclusive hasta la temática, ¿no? La predicación de todo lo que se va a hacer al año, qué tipo de enseñanza o predicación vamos a dar, ¿no? Dejando de repente un domingo como para libertad, para ver cómo está la cosa, de repente si hay un tema que es más relevante para la iglesia en el momento, entonces podemos también darle ese énfasis, ¿no? Pero básicamente ya está de tener todo preparado como para observar más o menos estancias, qué cosas le vamos a dar a la iglesia y qué necesita también la iglesia, ¿no? Bien. Bueno, Ya, entonces vamos terminando con eso, ya estamos casi cerca de las 10. ¿No hay alguna pregunta, Jorge? este Sí. pastor nos envía Ya. el, Eh, este, este, ¿Quieres el formato? A ver, sí, a de ver, la una Iglesia cosita. Católica y la Ortodoxa. Y el también el de Carlos que le envió a usted. Sí, lo de Carlos está aquí, a ver, voy a ver a ver. Carlos nos mandó acá, eh, ya, primero voy a guardarlo para poder compartirlo, ¿ya? Ya, pastor. El video, él ha puesto un link en la página de STEC, Ujú. ¿ya? Sí, Ahí está el link, ¿ya? ya, ya la encontré en YouTube también. Ya. Me estás diciendo tú que eras, El formato de misa de la Iglesia Católica y la Ortodoxa que tenía, pastor. ya, esto lo tengo ya, eso, ya, Eh, lo voy a formatear, lo voy a poner entonces, para para entregárselo a ustedes. ya, pastor, gracias. Ujú. Vaya, por fin nos dan, una noticia buena y al final, no sé si quiero compartirles a ustedes, son dos nomás recién. Cuando iniciamos nos dieron la autorización del Ministerio de Educación, Ya. este, dimos por sentado que también aceptaban al director. Entonces en la ADREL le hemos estado firmando siempre y la ADREL me ha reconocido como director, ¿ya? Mm.
pero en el Ministerio de Educación no tenía mi nombre, a pesar que había documentos que venían a mi nombre. Entonces hemos tenido que hacer una consideración del asunto, como si estuviera yo pidiendo, o el señor pidiendo cambio de director. Le han llamado así, porque en realidad debería ser afirmación o reafirmación del trabajo que estamos haciendo. Y recién me han dado la autorización. Fíjense, después de 4 años. Acá dice que ya el señor Beto Sánchez, identificado por el DNI Tatar, cumple con los requisitos establecidos en el numeral 73 del artículo del reglamento de la ley para ser designado como director general a partir del 1 de octubre de 2020. Por tales consideraciones, esta dirección recomienda registrar dicha información en la base de datos correspondiente. Entonces vamos a tener que ponerlo en la base de datos para que ahí esté, y aquí está el expediente ya. Con eso ya vamos a manejarnos para los trabajos siguientes. Entonces recién ha sido el nombramiento después de tanto tiempo. Qué curioso. Qué bueno. Sí, sí, no sabíamos cómo hacerlo y recién nos dan la cabida. Bueno, ya estamos ahí. Entonces, voy a compartirles entonces. Ustedes no tienen el material, no tienen el WhatsApp de Carlos, ¿no? No. Pero Ya, pero voy a hacerlo así también. O sea, no necesitaba bajarlo, necesitaba solamente poner el WhatsApp de Carlos y acá lo voy a enviar. Compartir nomás y le envía el Lo pongo a Steck. Sí, En ahí Steck. nomás. Ahí Sí, nomás, ahí. ya. Sí, Ahí está, ya, ahí está. ya va a estar. Ahí va. Ya. Y ya tienen ustedes también el link de YouTube, de YouTube, y ahí pueden compartir eso. ¿Ya? Ya va a Eso estar. sería todo. Gracias, Ya. entonces, hermanos. Ya, Hasta la gracias, próxima pastor. semana. No se Hasta la olviden próxima. preparar su material y también para compartirlo. ¿Ya? Ya, bendiciones, listo. doctor. Felicitaciones.